Nos piden calcular las coordenadas de los máximos y mínimos, así como los puntos de inflexión de esta función. Entonces, para tener una ilustración gráfica exacta de qué es lo que vamos a encontrar, en GeoGebra he graficado esta función, ¿listo? Entonces aquí solamente colocamos la función y ella nos da la gráfica automáticamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de un máximo en una función, lo que vamos a encontrar nosotros es aquel punto donde la función pasa a ser creciente. Aquí miramos que la función es creciente, creciente, hasta aquí, y de aquí para acá sigue siendo decreciente. Entonces, ese cambio de creciente a decreciente en ese punto, ese es el máximo de la función. Entonces aquí podemos ver que nos dice un extremo, o sea, son puntos máximos, mínimos, o también se le conoce como extremos. Acá podemos ver que también tenemos creciente, creciente, y en este punto pasa a ser decreciente, por lo tanto aquí tenemos otro máximo. Por el contrario, si nosotros hablamos de un mínimo, pues sería lo inverso, ¿cierto? Cuando la función es decreciente, decreciente y pasa a ser creciente, en ese punto de cambio tenemos un mínimo. Entonces aquí podemos ver que tenemos un mínimo y acá también tenemos, está haciendo decreciente, decreciente y aquí en este punto pasa a ser creciente. Por lo tanto, en esta función nos damos cuenta que tenemos dos máximos y dos mínimos. Lo que nos piden en el ejercicio es encontrar las coordenadas, es decir, el valor en X y el valor en Y, ¿cierto? De cada punto de estos. Entonces, si nosotros damos clic en estos tres punticos y ponemos puntos especiales, aquí podemos ver que dice extremos. Estos extremos son las coordenadas. Ya habíamos dicho que tenemos 4 puntos, ¿no? 2 máximos y 2 mínimos. Entonces aquí, donde dice extremos, podemos ver que tenemos 4 puntos, ¿vale? Entonces aquí se observa que hay una coordenada en X y una coordenada en X y en Y, así para estos 4. Estos 4 que están aquí son este y este de acá. Entonces lo que nosotros debemos hacer en ese ejercicio es encontrar estas coordenadas. Y cuando hablamos de los puntos de inflexión, pues los puntos de inflexión son imperceptibles ya que la gráfica está como muy angosta, pero un punto de inflexión, si tenemos una función cualquiera, digamos esta función, por ejemplo ahí que sea, ¿listo? Una función cualquiera, no importa. Aquí podemos ver que tenemos un máximo y acá tenemos un mínimo. Entonces un punto de inflexión es donde la función cambia de concavidad. Por ejemplo, en este punto vemos que la función está inclinada hacia acá, pero empieza a inclinarse hacia abajo, ¿cierto? O sea, hace este cambio. Aquí están los puntos de inflexión, o también puede ser en el otro sentido. Aquí estaría ese punto de inflexión, en ese cambio. Pero en esta gráfica esos puntos pues son un poquito imperceptibles, pero igual los vamos a calcular porque están aquí. Entonces vamos a pasar a resolver el ejercicio. Entonces el primer paso a seguir es encontrar la primera derivada de la función. Así que vamos a encontrar f'. F' quiere decir derivada. Y vamos a derivar toda esta función. Recordemos que si tenemos una función f de x igual a x a la n, la derivada, es decir f', será igual a, bajamos el exponente, dejamos la x y al exponente le restamos 1. Entonces esta es la derivada de esta. Así que vamos a aplicar esto en esta función. Pues la constante siempre se la deja tal y cual cuando se están multiplicando. Entonces aquí tenemos que 9 quintos de x a la 5. Si nos concentramos en esta parte podemos ver que n es igual a 5, ¿cierto? Por lo tanto bajamos n, que sería 5, dejamos 9 quintos, porque es una constante, por x, y le restamos 1 al exponente, sería 5 menos 1. Menos. Aquí tenemos el 3, lo bajamos, multiplicamos por 32 tercios, dejamos x y al exponente le restamos 1. Más 10
Aquí pues bajamos el exponente 1, pero 1 por 10 me da 10, ¿cierto? Entonces ponemos x, aquí tiene un exponente 1, aunque no está puesto, es un exponente 1 y le restamos 1. Y la derivada de una constante, cuando no tiene ninguna variable, es igual a 0. Por lo tanto, aquí nos queda. Así que vamos a simplificar esta función derivada. Y tenemos que 5 entre 5 se me cancela y me queda 9x, 5 menos 1, 4. Menos este 3 con este 3 también se me cancela y me queda 32x. Aquí tengo 3 menos 1, entonces me queda 2. Más 10. Tengo 1 menos 1, y recordemos que si tenemos 1 menos 1 es 0, y recordemos que si tenemos una variable elevada a la 0, el valor es 1, sin importar qué valor tenga aquí. Todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces me queda 10 por 1, y 10 por 1 es 10. Así que la primera derivada será 9x a la 4 menos 32x cuadrado más 10. Una vez encontrada la primera derivada, lo que procede es igualar esa primera derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. Es decir, que si queremos encontrar los puntos críticos, debemos igualar esta ecuación a 0. Entonces voy a hacer espacio aquí. Tenemos que, vamos a encontrar los puntos críticos. Puntos críticos. Entonces lo que hay que hacer es la primera derivada la igualamos a 0. Por lo tanto, todo esto lo igualamos a 0. Así que vamos a tener 9 x a la 4 menos 32x al cuadrado más 10 igual a 0. Lo que se hace aquí, o lo que se suele hacer, es factorizar esto, porque aquí no podemos despejar x así como una ecuación normal, ¿cierto? Pues ya que están elevadas a diferentes exponentes. Lo que se suele hacer es pues factorizar. Pero yo ya estuve revisando este polinomio y no se lo puede factorizar con ninguno de los 10 casos de factorización que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es resolverla por la ecuación cuadrática. Entonces recordemos que si tenemos un polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, su solución será x igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces esta sería la solución, y podemos ver que como es al cuadrado tenemos dos soluciones, una positiva y una negativa para la raíz. Pero aquí nosotros, este se nos parece, ¿cierto? Tenemos este x y una constante. Pero aquí tenemos que este está al cuadrado y este está este está a la cuarta y este está al cuadrado. Y aquí nos dice que este es al cuadrado y este es a la 1. Cuando tenemos esta forma, este es trinomio de esta forma, hacemos una sustitución. Es decir, que x al cuadrado sea igual a u. Por lo tanto, x a la 4 será igual a u al cuadrado. Aquí podemos ver que tenemos x cuadrado igual a u. Si elevamos esto al cuadrado y esto al cuadrado, nos va a quedar x a la 4 igual a u al cuadrado. Entonces, aquí donde está x a la 4 vamos a colocar u al cuadrado, porque eso vale x a la 4, y aquí donde está x cuadrado ponemos u. Y ya podemos aplicar esta ecuación, esta solución, perdón. Entonces, tenemos 9 x a la 4, pero x a la 4 es u al cuadrado, menos 32 x al cuadrado, pero x al cuadrado es u, más 10, y eso es igual a 0. ¿Listo? Esta sustitución que tenemos aquí pues debemos de tenerla en cuenta para al final volver a pasar todo en función de x. ¿Listo? Ahora vamos a aplicar esta fórmula en esta ecuación. Así que vamos a identificar las variables. Aquí podemos ver que tenemos a lo que acompaña a x cuadrado, b lo que acompaña a x y c el número que no tiene variable. Entonces tenemos que a es igual a 9. B, que es lo que acompaña a x, pues en este caso es u, es igual a menos 32, con todo signo, ¿cierto? Y c, que es el número que no tiene variable, es igual a 10. Entonces, una vez identificados los coeficientes a, b y c, procedemos a aplicar la fórmula. En este caso, pues no ponemos x, sino que ponemos u. Entonces, u será igual a menos b, pero b vale menos 32.
más o menos de la fórmula raíz de b cuadrado, y b es menos 32 al cuadrado, menos 4 por a, que a vale 9, y por c, que c vale 10. Y todo esto sobre 2 veces a, pero a es igual a 9. Vamos a simplificar esto, aquí tenemos menos por menos nos da más, y eso va a ser igual a 32, más o menos la raíz de menos 32 al cuadrado me da 1024, todo número elevado al cuadrado es positivo, menos 9 por 4, 36, por 10, 360. Todo esto sobre 18. Finalmente tenemos que esto es igual a 32, más o menos 1024 menos 360, son 664. Entonces nos queda raíz de 664 sobre 18. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver que tenemos un valor positivo y un valor negativo. Así que 1 será igual a 32 más la raíz de 664 sobre 18. Y si ponemos esto en la calculadora nos va a dar que esto es 3.21 aproximadamente. ¿Listo? Redondeando. Ahora, U2 va a ser igual a esto mismo, pero con el signo negativo. Entonces tenemos 32 menos la raíz de 664 sobre 18. Y finalmente nos queda que U2 es igual a 0.346. Entonces aquí ya encontramos las soluciones de este trinomio, ¿cierto? Ahora nosotros lo que queremos son los valores de x. Aquí tenemos los valores de u. Así que recordemos que acá hicimos una sustitución, que x al cuadrado era igual a u y que x a la 4 era igual a u al cuadrado. Si tenemos que x al cuadrado es igual a u, entonces vamos a tener que x, aquí debemos sacar raíz en ambos lados, va a ser igual a la raíz de u, ¿cierto? Como ya sabemos, las raíces tienen dos soluciones nuevamente, una positiva y una negativa. Entonces, vamos a tener un x1 igual a la raíz de u positiva y un x2 que va a ser la raíz de u, pero negativo. Entonces vamos a calcular estos valores. Como tenemos u1, aquí nos va a dar dos valores. Y como acá tenemos otro u2, acá también nos va a dar dos valores. Es decir, que vamos a tener 4 raíces. Y si observamos en la gráfica, podemos mirar que tenemos 4 extremos, entre máximos y mínimos. ¿Listo? Por lo tanto, vamos por buen camino. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a tener que x1 va a ser igual a la raíz de u1 positiva. También x2 va a ser igual a la raíz de u1 negativa. Que x3 va a ser igual a la raíz de u2. Pues aquí los nombro como quiera, pueden nombrarlos xa, xb, listo. Eso no es como para identificarlos. Y que x4 va a ser igual a la raíz de u2, pero negativa. Entonces vamos a hacer los respectivos cálculos. x1 va a ser igual a la raíz de 1. ¿Qué es 1? 3,21. 3,21. Y eso va a ser igual a 1.8 aproximadamente. Son valores aproximados, ¿cierto? Porque como son decimales debemos aproximarlos a lo que más se pueda para tener un valor pues cercano al que es. x2 va a ser igual a menos la raíz de 1, es decir, menos la raíz de 1 que vale 3,21. Y eso nos va a dar 1.8 también, pero negativo.
Ahora, x3 va a ser igual a la raíz positiva de u2, y u2 es 0,346. 0,346. Y eso va a ser igual a 0,59 aproximadamente. Y que x4 va a ser igual a la raíz de u2, pero ahora negativa. Y eso va a ser este mismo valor, pero negativo. Listo, entonces aquí nosotros ya tenemos los valores en x donde se tiene sea un mínimo o un máximo. Aquí no sabemos si este es un mínimo o un máximo. Aquí tampoco. Listo, pues este signo no nos dice nada. Lo que se hace para saber dónde es un mínimo y dónde es un máximo es encontrar la segunda derivada de la función que nos dieron y evaluar estos datos en esa segunda derivada. ¿Listo? Entonces, nosotros encontramos la segunda derivada y evaluamos en x a la n. N pues quiere decir x1, 2, 3 o 4. Si al evaluar esto en la segunda derivada nos da mayor que 0, entonces nosotros tendremos un mínimo. Pero si por el contrario, al evaluar esto en la segunda derivada nos da menor que 0, nosotros tenemos un máximo. Así que es como cruzado. Si es mayor que 0 es mínimo y si es menor que 0 es máximo. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a derivar la función. Entonces nosotros pues ya habíamos encontrado la primera derivada que era f' de x igual a 9x a la 4 menos 32x a la 2 más 10. Así que vamos a proceder a encontrar la segunda derivada, que sería derivar la primera derivada. Valga la redundancia. Entonces aquí nuevamente este exponente baja. Por 9 me queda 36x. Aquí le resto 1, me queda 3. Menos este 2 baja, multiplica 32 y me queda 64. X, y aquí le restamos 1 y me queda x a la 1, pero pues ese 1 no se lo ponemos. Y la derivada de una constante nuevamente es 0. Así que aquí tenemos la segunda derivada. Así que lo que nosotros tenemos que hacer ahora es evaluar estos datos en esta función. Cada uno de ellos en esta función. Pues aquí voy a pausar el video un momento para poner todos esos datos y pues solamente los resultados, porque al fin y al cabo es poner en la calculadora. Así que no, para que no sea muy largo este video, pues voy a saltarme esa partecita. Bueno, entonces aquí ya he hecho los respectivos cálculos. Entonces, como dije, lo que debíamos hacer era en la segunda derivada evaluar cada uno de estos puntos, que fueron los puntos críticos que encontramos. Así que aquí ponemos f' de x1, x1 es 1.8 y donde está x ponemos 1.8. ¿Listo? 1.8. Acá es menos 1.8. x2 es menos 1.8 y donde está x ponemos menos 1.8. Entonces, como ya les había dicho anteriormente, para saber si en estos valores de x tenemos un mínimo o tenemos un máximo, lo que hacemos es evaluar en la segunda derivada. Y si el resultado da mayor que 0, es decir que a nosotros lo que nos importa es el signo, no el número sino el signo. Pues si es positivo es mayor que 0 y si es negativo es menor que 0. Por lo tanto, donde sea positivo tenemos un mínimo y donde sea negativo tenemos un máximo. Aquí podemos ver que este es positivo, ¿vale? Y si es positivo es mayor que 0, así que decíamos que era un mínimo. Entonces en x1 nosotros tenemos un mínimo ya que aquí nos dio positivo. Por lo tanto, en x1 tenemos un mínimo. En x2 nos dio que era negativo, así que en x2 tenemos un máximo. En x3 nos dio el resultado negativo, así que en x3 también tenemos un máximo. En x4 nos dio positivo, así que en x4 tenemos un máximo también. ¿Listo? O sea que entonces ya encontramos en qué valores de x están los mínimos y los máximos. Aquí podemos ver que x1 vale 1,8 aproximadamente y decíamos que tenemos un mínimo. Entonces si nosotros vamos a la gráfica, el 1.8 está más o menos por aquí
y podemos ver que su imagen está por acá abajo, y habíamos dicho que si pasaba de ser decreciente a ser creciente, era un mínimo, por lo tanto aquí tenemos un mínimo, pues aproximadamente 1.8, ¿no? Ya que hicimos cálculos aproximados. En x2 tenemos un máximo, x2 es igual a menos 1.8, o sea sería acá, menos 1.8 por aquí más o menos, cerca, menos 1.8 es casi menos 2, y podemos ver que en la imagen tenemos un máximo. ¿Listo? Bueno, entonces lo que nosotros solamente tenemos es los valores de x, pero lo que el ejercicio nos pide es encontrar la imagen, es decir, el valor que le corresponde a y. Entonces, para encontrar la imagen, nuevamente tenemos que evaluar estos datos, pero ahora en la función original que nos dieron, ¿vale? Y ahí encontramos la imagen. Una coordenada está dado por un valor en x y por un valor en y. ¿El valor en x lo tenemos? Sí, estos son los valores en x. ¿Los valores en y los tenemos? No, eso los vamos a calcular evaluando estos valores en la función original. Es prácticamente lo mismo que hicimos aquí, solo que va a ser en la función original. Así que nuevamente voy a pausar el video y voy a hacer estos cálculos. Bueno, entonces aquí ya tengo los puntos críticos nuevamente. Ya sabíamos cuáles eran máximos y cuáles eran mínimos. Aquí tengo, y habíamos dicho que estos puntos, para encontrar el valor en y, lo que debíamos hacer era evaluarlos en la función original. Lo que tengo en color negro es lo que tenía en x y pongo el valor 1.8. Aquí tengo x a la 5, 1.8 a la 5, a la 3, a la 1 y así para todos. Entonces nos quedaron los valores que eran menos 12,2, 8,2, 1,837 y 5,837 para x1, para x2, para x3 y para x4. Nuevamente esto solo es cuestión de poner en la calculadora, pues no, estos son los coeficientes y tales. ¿Listo? Entonces, aquí pues ya tenemos calculadas las coordenadas como tal, porque ya tenemos las imágenes. Así que si para x1, que es 1,8, su respectivo valor en y será menos 12,2. Entonces esta ya es una coordenada. Acá tenemos para menos 1.8, su respectiva imagen es 8.2. Acá tenemos 0.59 en x, 0.59 en x, y su respectiva imagen es 1,837. No hay que confundir este punto con esta coma, ¿vale? Este punto es de decimal, esta coma es que acá hay un valor en x y después de la coma sigue el valor en y. Y acá tenemos menos 0,59 en x y tenemos menos 5.837 en y. Entonces nuevamente, una vez calculados los puntos críticos y ya sabemos que es un mínimo, dónde está el mínimo, dónde está el máximo, lo que hacemos es evaluar el valor en la función, o sea, evaluar cada punto x1 hasta x4 en la función, donde está x pongo 1.8, menos 1.8 y así todos. Es decir que vamos a hacer 4 evaluaciones porque son 4 x distintos y el valor que me dé será el valor de la imagen, es decir, el valor en y de la gráfica. Por lo tanto será menos 12.2, 8.2. Estos valores acá en la gráfica van a estar aquí en y. Aquí podemos ver que tenemos 8.2 aproximadamente aquí. Aquí se puede mirar 8,199 que aproximadamente es 8.2. ¿Listo? Entonces, ya hemos calculado las coordenadas, así que las voy a ordenar para compararlos con los de la gráfica original. Bueno, entonces aquí ya tengo los puntos, las coordenadas de los puntos con su respectivo denominación, si es un mínimo o un máximo. Les pido disculpas por hacer estos saltos, pero por lo extenso del problema, si me pongo a escribirlos, mientras grabo se me hace muy largo el video. Entonces aquí nosotros ya tenemos las coordenadas como tal. Estos valores que están antes de la coma es el respectivo valor de x en la gráfica, ¿cierto? Y los que están después de la coma es el respectivo valor de y. Así que vamos a compararlos con los de la gráfica que tenemos en
en GeoGebra, pues vuelvo, ¿no? Nuevamente y digo que estos pues son aproximaciones, porque no estamos colocando todos los decimales, ¿no? Pero digamos un 0,001 de diferencia no nos va a afectar en nada. Entonces, para hacer la comparación con la gráfica, vamos a mirar estos puntos. Aquí tenemos menos 1,8 en X y menos 12,2 en Y, y dice que tenemos un mínimo. Entonces, aquí podemos ver que en esta gráfica tenemos 1,8 en X, pues 1,79 es prácticamente 1,8. Y tenemos menos 12,199, que sería pues los valores que tenemos acá, ¿cierto? 1,8 y menos 12,2. Prácticamente menos 12,199 es pues menos 12,2. Por lo tanto, pues por esa parte estamos bien, ¿vale? Estamos haciendo las respectivas comparaciones porque eso es lo que nos pide los ejercicios, comparar en GeoGebra. Acá tenemos un máximo en menos 1,8 y en 8,2. Esto en X y esto en Y. Entonces menos 1,8 en X y 8,2, que creo que está por acá. Vea, aquí tenemos menos 1,79, que es casi menos 1,8, y 8,199, que es prácticamente 8,2, y es un máximo. ¿Por qué decimos que es un máximo? Porque pasa a ser creciente a decreciente en este punto, y acá es un mínimo porque pasa de ser decreciente a ser creciente. Entonces pasemos al otro, 0,59 y 1,837. Aquí podemos ver que tenemos 0,58, que vuelvo y digo es casi 0,59, y 8 y 1,838. Pues es el valor casi igual, por una centésima prácticamente estamos desfasados, pero el resultado quiere decir que está bien. Y el último, y aquí es un máximo, acá podemos ver que es un máximo. Y también tenemos un mínimo en menos 0,59 y menos 5,8. Es esta aquí, menos 0,59 y menos 5,8. Por lo tanto, hemos calculado los puntos máximos y mínimos. Es decir, que esta sería la respuesta para nosotros a la primera pregunta que habla de máximos y mínimos. Y ya los corroboramos en GeoGebra, que quiere decir que está bien, pues. Ahora, el siguiente punto o la siguiente parte del ejercicio nos dice que tenemos que calcular los puntos de inflexión. Entonces, nuevamente, recordemos que esos puntos de inflexión son esos cambios de concavidad de la gráfica o de la función. En estas gráficas, estos puntos de inflexión que supongo que están más o menos por aquí o por acá, aquí es imperceptible. Además que GeoGebra no me lo resalta, o por lo menos yo no sé cómo resaltarlos porque no llevo mucho tiempo utilizando esa aplicación. Pero nosotros los vamos a calcular de todas maneras. Entonces, para calcular los puntos de inflexión, lo que se hace es, con la segunda derivada, encontrar los puntos críticos. Recordemos que para encontrar los máximos y mínimos, encontramos los puntos críticos en la primera derivada. Así que para los puntos de inflexión, vamos a hacerlo con la segunda derivada, que nosotros ya tenemos calculada la primera y la segunda derivada. Entonces aquí ya tengo la segunda derivada, que como digo ya la calculamos, pues allá en sus casas cuando vayamos calculando datos importantes pues los van resaltando, porque aquí se me quedan muy arriba para regresarme y perdemos mucho tiempo en eso, ¿vale? Entonces, ya teníamos calculada la segunda derivada, que anteriormente la calculábamos para saber si era mayor que 0 teníamos un mínimo y si era menor que 0 teníamos un máximo, ¿listo? Ahora esta segunda derivada la vamos a utilizar para encontrar los puntos de inflexión. Entonces, lo que se hace es evaluar la segunda derivada, o igualar, mejor dicho, la segunda derivada a 0. Entonces tenemos 36x cubo menos 64x, y esto es igual a 0. Como tenemos un x cubo, entonces pues supongo que vamos a tener tres soluciones distintas. Pues si tenemos una sola x, tenemos un valor. Si tenemos x al cuadrado, tenemos dos valores. Y si tenemos x al cubo, 3 y así. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar los valores pues de x, o las raíces, o los puntos críticos. Entonces lo que hay que hacer es factorizar esto, si se puede. Lo primero que pues debería factorizar serían los números, ¿no?
Entonces, para factorizar esto, lo que se hace es encontrar el máximo común divisor entre los dos, así que los voy a hacer aquí brevemente. Pues no es un video sobre factorización, pero lo vamos a hacer igual para que les quede claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces sacamos la mitad, esto es 18, sacamos la mitad, esto es 9, la tercera es 3 y la tercera es 1. Aquí tenemos 64, la mitad va a ser 32, esto es descomposición de factores primos, ¿no? Aquí la mitad es 16, la mitad es 8, aquí la mitad es 4, la mitad es 2 y la mitad de 2 es 1. Entonces tenemos que 36 será igual a 2 a la 2, porque tenemos 2 veces el 2 por 3 a la 3. Y que el 64 será igual a 2 al número que haya de 2, de veces el 2. Acá había 2 veces 2, por lo tanto a la 2. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces será 2 a la 6. Entonces recordemos que el máximo común divisor entre dos números, en este caso entre 36 y 64, está dado por la multiplicación entre los números comunes que tienen menor potencia. Aquí podemos ver que los únicos números comunes son el 2, pues, ¿no? Este 2 con este 2 son comunes, el 3 ya no tiene acá. Entonces escogemos ese 2, pero con la menor potencia, es decir, 2 a la 2. Por lo tanto, el máximo común divisor entre estos dos números será 2 a la 2, que esto es igual a 4. Entonces, este 4 es el factor común de estos dos números, de 36 y de 64. Así que saco el 4. Y el factor común entre x cubo y x, pues será la letra con el menor exponente. Así acá como eran los comunes con el menor exponente, acá también los comunes son x y el menor exponente es x a la 1. Por lo tanto, nuestro factor será 4x. Ahora lo que hacemos es cada sumando, dividirlo entre este. Entonces 36 entre 4 me da 9. X cubo entre x, en la división dejamos la base y restamos los exponentes. 3 menos 1, 2. Entonces me queda x a la 2. Menos, primero números con números, 64 entre 4 me queda 16. Y x entre x me queda 1. Y 1 por 16 es 16. Y aquí tenemos que esto es igual a 0. Por lo tanto, esto es la factorización de eso. Voy a borrar esto por acá. Ahora, aquí todavía no podemos encontrar el valor no podemos despejar x como tal. Aquí podemos seguir factorizando. Este es una diferencia de cuadrados de la forma a cuadrado menos b cuadrado. Nuevamente les voy a explicar cómo se factoriza esto. ¿Listo? Aquí podemos ver que este pues no se parece a al cuadrado, ¿no? Pero este se lo podría representar como 3x todo al cuadrado, porque el 2 afecta al 3 y afecta a la x. Entonces me quedará 3 al cuadrado, 9, y x al cuadrado, 3. Por lo tanto, si debemos tener un término al cuadrado con la resta de otro término al cuadrado. ¿Este 16 está al cuadrado? Sí, sería 4 al cuadrado. 16 es igual a 4 al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros reescribimos esto, nos quedaría 3x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y eso es igual a 0. Para factorizar esto, lo que hacemos es ponemos dos paréntesis primero que todo, ¿listo? Aquí va a ir más y aquí va a ir menos. Pues este siempre es el proceso que se sigue cuando hay una diferencia de cuadrados. Aquí ponemos la raíz del primero y acá ponemos la raíz del segundo. La raíz de a cuadrado es a y la raíz de b cuadrado es b. Entonces nos queda a más b por a menos b. Entonces la factorización de una diferencia de cuadrados es la suma de las raíces por la diferencia de las raíces. Aplicando acá tendríamos 4x. La raíz del primero, bueno, pues pongo los dos paréntesis, ¿cierto? Entonces vamos a tener la raíz de esto. Acá le sacamos la raíz de 3x al cuadrado, pues será 3x. Aquí miramos que tenemos a en ambos paréntesis, entonces aquí ponemos 3x en ambos paréntesis. Aquí ponemos más, aquí ponemos menos, siempre sigue el mismo proceso. Y la raíz de 4 al cuadrado será 4, y esto será igual a 0. Entonces espero que se haya entendido. Aquí este paréntesis está de más. Entonces este ya está factorizado al máximo. Aquí ya no se puede factorizar más.
Ahora, para encontrar las raíces como tal, cada factor, pues debemos encontrar los valores donde x sea igual a 0, de tal forma que si reemplazamos x, todo esto se haga 0. Para ello, aquí podemos ver que tenemos tres factores, ¿cierto? Entonces, hay tres posibilidades de que esto se haga 0. Que 4x sea 0, que esto sea 0 o que esto sea 0. Por lo tanto, vamos a sacarlas aparte todas. Entonces, 4x igual a 0. Le voy a poner un x1 porque vamos a encontrar distintos valores donde esto se haga 0. Entonces, aquí despejo x1. Me quedaría 0 entre... Este está multiplicando, pasa a dividir. Y 0 entre 4, pues me da 0. Ya encontramos una raíz, x1 igual a 0. Ahora el siguiente sería 3x, que a este le voy a poner x2 más 4. Nuevamente ese x2 lo pongo para identificarlo, ¿no? Aquí despejo x2. Este está sumando, pasa a restar. Este está multiplicando, pasa a dividir. Finalmente me va a quedar que x2 es igual a menos 1.33. Y el otro factor sería 3x3, le voy a poner menos 4 igual a 0. Despejo x3. Este está restando, pasa a sumar. Este está dividiendo, este está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, x3 será igual a 1,33 también, pero positivo. Entonces, aquí nosotros ya tenemos calculadas los puntos críticos, o las raíces, donde la segunda derivada se hace 0. Entonces, en estos valores de x nosotros tenemos puntos de inflexión, es decir, que tenemos 3 puntos de inflexión ahora. Y lo que nos pide el ejercicio es hallar las coordenadas nuevamente. Aquí tenemos solamente la coordenada en x, pero nos falta la coordenada en y. Como igual que hicimos en los mínimos, para encontrar las coordenadas lo que hacíamos era evaluar en la función estos valores en la función original. Voy a hacer un espacio aquí. Entonces aquí ya tengo la función original. Lo que vamos a hacer nuevamente es evaluar cada valor de x en esta función. x1, x2 y x3, es decir, tres evaluaciones distintas, y esas serán las respectivas imágenes para cada valor de x, y ya vamos a haber encontrado las coordenadas, y ese sería todo el ejercicio. Entonces nuevamente voy a pausar el video para realizar todas estas evaluaciones, ¿listo? Bueno, entonces nuevamente aquí ya he realizado las respectivas evaluaciones. Aquí es para x1, podemos ver que x1 es igual a 0, así que donde está x, pues pongo 0, 0, 0, y me da que el resultado es menos 2, acá en x igual a menos 0, menos 1.33 me da que es 2,36, y en 1,33 me da que es menos 6,36, nuevamente solamente es evaluar, donde está x ponemos el valor que encontramos, y multiplicamos por los coeficientes y realizamos las respectivas operaciones que lo pueden hacer en sus casas con la calculadora. ¿Listo? Este ya es el valor de la coordenada en x de los puntos de inflexión, ¿listo? Así que este valor será la coordenada en y. Un punto de inflexión pues tiene una coordenada en x y también tiene una coordenada en y. En x son estas que ya encontramos y en y son estas. Así que para x igual a 0, tenemos 0 en x, en y nos dio menos 2. Es decir que en este punto tenemos un punto de inflexión en 0, menos 2. Para x2 igual a menos 1.33 será menos 1.33 en x y el resultado nos dio 2,36. Y el último valor es que en x igual a 1.33 en x tenemos menos 6.36 en y. Entonces, estas son las coordenadas de los puntos de inflexión que nos dieron 3. En cuanto a los máximos y mínimos eran 4. Así que, si, pues como ya les dije, esto en la gráfica no se puede ver porque además la gráfica no me lo resalta. Y no sé cómo hacerlo en caso de que se pueda. Pero más o menos vamos a intentar ubicarlos como para que tengan una idea. Pero igual, estos son los puntos de inflexión. Entonces, tenemos un punto de inflexión que, como ya les había dicho, es donde cambia de concavidad la gráfica en 0 en x y menos 2 en y. Entonces aquí tenemos 0 en x y menos 2 en y. A pesar de que me lo está marcando,
no es porque sea un punto de inflexión como tal que me lo marca es porque intersecta con el eje Y. Pero en este caso ese intersecto pues es el punto de inflexión, 0, menos 2. Aquí podemos ver 0, menos 2, pero aquí tenemos un punto de inflexión. El otro punto es menos 1,33 y 2,36. Menos 1,33 en X estaría más o menos por aquí. Y menos 2,36 estaría por aquí en esa parte más o menos, pues, ¿no? Y el otro sería 1,33 menos 6,36. Entonces tenemos por aquí menos 1,33 y por acá 6,36. Pues igual sí tiene un poquito de lógica, ¿no? Porque supongamos que me diera aquí en 0,1 y me diera una imagen por acá, pues por acá no tengo nada, ¿verdad? Entonces pues sí estamos aproximándonos a la función como tal. Entonces, nuevamente estas son las coordenadas de los tres puntos de inflexión y también ya dimos las coordenadas de los puntos extremos, que eran máximos o mínimos. Yo sé que este video pues es un poquito complicadito por la naturaleza de la función, ya que tiene 4 puntos. Normalmente nos piden calcular con 2 puntos de inflexión o a veces con uno. Las parábolas solamente tienen un punto. Entonces, pues de ahí, como ya tiene muchas cositas, factorización y todo eso, por eso pues lo largo del video, pero de todas maneras espero haya sido lo más claro posible, pues porque para mí también es un poquito difícil explicar, además que todavía no puedo dominar esto bien y no puedo escribir muy claro, pero espero que pues que este video les sea de mucha ayuda. Y eso es todo.